Y realmente de las últimas noticias uno dice, pero ojalá que así fuese. Una pastilla, Sí. podría impedir que uno se contagie de coronavirus. Sería fantástico y tan sencillo. Florencia Ballarino, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, sí, en medio, digamos, de tantas malas noticias con este día de récord de casos notificados de coronavirus, tenemos que hablar de una noticia esperanzadora, que es este medicamento que se puede dar en forma oral, que es el molnupiravir, que en los primeros estudios preliminares mostró poder ser eficaz contra el coronavirus. Y vamos a hablar sobre este tema con el doctor Waldo Belloso. Él es médico y también especialista en farmacología clínica del Hospital Italiano, a quien agradecemos el contacto con Reperfilar. Buenas noches, doctor. ¿De qué se trata este medicamento y puede vencer al coronavirus? Hola Florencia, buenas noches. María, Santo, mucho gusto. Hola, buenas noches. Mucho gusto, doctor. El medicamento es un antiviral, el molnupiravir, que tiene un mecanismo de acción similar a algunos otros antivirales que ya conocemos, como el remdesivir, que están actualmente disponibles. No es el mismo mecanismo de acción, pero actúa sobre un lugar muy similar. Por un lado, yo diría que, como vos bien lo dijiste, es una noticia esperanzadora, porque el mecanismo de acción del antiviral y los resultados preliminares son interesantes. Hay que remarcar, sin embargo, que este es un camino que recién se empieza y que los estudios definitivos todavía no están disponibles. Este es lo que se dio a conocer ahora del producto del molnupiravir. Son estudios que se hicieron, por un lado, en animales de experimentación, en hurones, y por otro, en un grupo limitado de pacientes, en donde se observó un descenso rápido de la carga viral. Esto hace predecir que esas personas, en el caso del último estudio que hacía referencia, no transmitirían la infección. Entonces, eso es un dato interesante. Ahora, sí, doctor, sí. Esto que usted nos dice que es de interesante y esperanzador. Esto ya está en la fase humana, pasando a los hurones. Sí. Exactamente. Es, el estudio al que decía referencia yo, el segundo que dije, es un estudio de fase en experimentación humana, estudio de fase 2A. Como bien sabemos hoy, ya hoy casi todos somos expertos en fases de experimentación, se necesitan los estudios de fase 3, que son los que realmente van a definir la eficacia de este producto. Hoy por hoy sabemos que puede bajar la carga viral, pero no sabemos bien si sirve para prevenir o tratar la infección. Eso justamente le quería preguntar, porque usted lo que dijo es que en las personas desciende la carga viral, con lo cual yo interpreto que son personas que ya están transitando el virus, ¿verdad? Claro, en el estudio que se tiene conocimiento hasta ahora, se trató a personas que ya tenían el virus y se vio que bajaba muy rápidamente la carga viral. Por eso se asume que dándolo muy precozmente podría cortar la transmisión. Pero esto está en el terreno de la hipótesis. Falta todavía la confirmación de los estudios de fase 3. Doctor, ¿y qué medicamentos hoy tenemos disponibles que han demostrado alguna eficacia contra el coronavirus? ¿Qué se da hoy a los pacientes? Bueno, hoy por hoy tenemos pocos medicamentos que han demostrado ser consistentemente útiles. Hubo muchos medicamentos que tuvieron un comportamiento preliminar interesante, que después los resultados finales no concordaron con los iniciales, ¿no? Así que por eso creo que es muy importante ser cautos también con esta información de este nuevo medicamento. Hoy por hoy, sin dudas, los corticoides, la dexametasona, forman parte del tratamiento estándar de los pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada. Y para algunos casos, algún antiviral, como decía antes, el remdesivir, en algunos países está disponible como para el tratamiento de algún tipo de pacientes. De todas maneras, no solamente hace falta tener los resultados finales de los ensayos clínicos, sino también saber a qué precio se va a colocar en el mercado, como para poder decir si un país como el nuestro podrá tener acceso real a este tipo de medicamentos. Sí, ahora también el remdesivir ha tenido su disputa, ¿no? Por supuesto. Por eso decía que la utilidad es más limitada. Realmente no ha habido ningún medicamento, salvo los corticoides, que hayan tenido un impacto muy decisivo sobre la mortalidad, que es lo que uno realmente desea evitar a toda costa.
Claro. Sin embargo, el Remdesivir y algunos otros medicamentos han demostrado alguna utilidad parcial. Doctor, usted dijo una palabra que a mí me parece clave y quiero que con Florencia y Santo por ahí podamos ver si se trata de esto. Usted habló, insisto en esto, carga viral. Conocemos casos de personas que en una misma casa se contagia muchísimo una y la otra ni siquiera tiene síntomas. Cuando hablamos de carga viral, ¿estamos hablando de eso o estamos hablando de un sistema inmunológico diferente? ¿Ya se sabe qué pasa en esos casos de contacto tan estrecho y de no contagio? Sí, en respuesta a tu pregunta te diría que cuando hablamos de carga viral hablamos de una característica particular del virus, de la cantidad de virus que hay circulante en el organismo. Y se sabe que en el caso del coronavirus, como así también en otras infecciones virales, hay una relación directa entre la cantidad de virus que circula en el organismo y la magnitud de los síntomas y la capacidad que tiene esa persona de ser infectiva para un tercero. Entonces, probablemente los pacientes que tienen menos carga viral tengan menos chances de contagiar incluso a sus convivientes, más allá de que en algunos casos se ha visto que convivientes no se contagian por haber mantenido estrictamente las medidas de aislamiento. Es raro, pero puede suceder. Sí, realmente ha abierto una ventana muy importante para todos ustedes, no para los médicos, para los especialistas. Sí, ante un fenómeno no esperado. Y hay muchos medicamentos en este momento que se están probando, antivirales, también anticuerpos monoclonales. Esperamos de que en todos estos medicamentos pueda surgir alguno que sea realmente eficaz contra el coronavirus. Absolutamente, digamos, realmente hay un fenómeno interesante de confluencia de intereses públicos y privados, de la industria y de la academia para llevar adelante investigaciones que ojalá den algún resultado positivo. Hacer ciencia siempre es difícil, hacer ciencia de calidad en medio de una pandemia es aún más difícil, pero aún así tenemos el caso de las vacunas que han tenido un éxito mucho mayor del esperado inicialmente y que hoy por hoy siguen siendo el paradigma más importante en nuestra lucha contra el coronavirus. Como usted dio ahí una clave, ¿no?, de lo que significa. Es en estos momentos el negocio más importante de la historia de la humanidad. Sí. Sí. Estamos en un fenómeno impensado. Ha desplazado al narcotráfico, al tráfico de armas, porque en verdad, ¿cuántos miles de millones de personas necesitan de la vacuna, de la pastilla, de lo que ustedes quieran llamar? Pero cada día estamos con mayor angustia hasta por una... La ciencia siempre ha avanzado, ¿no? Con muchos golpes, con mucho trabajo, pero siempre ha dado una respuesta, con esfuerzo de mucha gente. Y usted hablaba de los monoclonales, y hay que también recordar que un argentino recibe nada menos que el premio Nobel de Medicina por haber trabajado en esto. Totalmente. Y todavía por ahí, entre nosotros, hace falta reconocimiento que merece. Y hay que mencionar también un medicamento, un tratamiento argentino que es el suero hiperinmune equino, que se ha desarrollado aquí por científicos argentinos. El doctor también Belloso estuvo también involucrado y que entiendo que ya se está administrando en una etapa, digamos, ya con pacientes. Sí, claro, el suero equino también tiene un interesante perfil que puede ayudar a algún grupo de pacientes en particular y tiene una autorización de comercialización por parte de la autoridad regulatoria. Pero quería terminar replicando una frase que dijo recién Santo, que me parece muy interesante, porque hoy por hoy, obviamente, que las urgencias de la pandemia implican que todo el interés esté puesto en conseguir las vacunas, en distribuirlas de la manera más equitativa y no pensar tanto en cuánto es el gasto necesario para cubrir esta necesidad. Pero en algún momento va a pasar esta pandemia y nos vamos a tener que sentar a revisar cómo se hizo ese gasto. Porque claramente, así como sucedió en otras pandemias, después vienen las revisiones de cuentas y ver cómo se utilizaron los recursos y de qué forma. Así es. Y es una obligación que tienen para con nosotros, para todos los ciudadanos. Sin duda. Sí.